Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un restaurante con estrella Michelin, enclavado en el corazón de la gran ciudad, el tiempo parecía detenido, capturado con una elegancia casi surrealista. Los manteles blancos y almidonados se extendían como alfombras de marfil, cada pliegue cuidadosamente planchado, cada copa de cristal pulido reflejaba la tenue luz de las lámparas de araña. Una suave melodía de piano flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo apagado de las conversaciones susurradas, como un ballet silencioso orquestado alrededor de las mesas. El delicado aroma de los platos, entre la riqueza del foie gras y la frescura de las hierbas aromáticas, envolvía la sala con una promesa de placer gourmet. Camareros impecablemente uniformados se deslizaban entre los comensales con la precisión de un metrónomo, sirviendo delicados platos en platos impecables, sin perturbar jamás este remanso de refinamiento. Esa noche, en el centro de este escenario, el señor Laurent Dubois reinaba con autoridad. Un hombre con un traje a la medida, un cabello entrecano impecablemente peinado y una mirada fría y calculadora. Su reputación lo precedía, multimillonario e influyente empresario, encarnaba el poder y el rigor absoluto. En este lugar donde todo debía ser impecable, él era el rey silencioso, acostumbrado a que cada detalle se le sometiera sin cuestionamientos. Su impaciencia se evidenciaba en el ligero ceño fruncido y en la forma en que sus manos, entrelazadas sobre la mesa, delataban una tensión contenida. En medio de esta escena casi teatral, Mei Lin se movía con una gracia y un rigor casi invisibles, como un hilo discreto en un rico tapiz. Originaria de China, había llegado a Francia unos años antes, impulsada por la esperanza y la determinación de construir una nueva vida. Su trabajo aquí, en este prestigioso restaurante, fue un paso crucial, combinando sus conocimientos de idiomas con su deseo de integración. El francés, que hablaba con asombrosa fluidez, era su lengua materna. Sin embargo, su chino nativo seguía siendo su refugio secreto, el susurro de sus raíces en un mundo extranjero. Mientras llevaba delicadamente un plato a otra mesa, su teléfono vibró suavemente, guardado en el bolsillo de su chaqueta. Miró a su alrededor furtivamente, buscando un momento de privacidad en medio del silencioso bullicio. Con cuidado de no llamar la atención, contestó el teléfono y murmuró algunas palabras en chino, su voz suave y rápida delataba una preocupación que no quería revelar. Era una llamada urgente. Su madre, sola a miles de kilómetros de distancia, padecía una grave enfermedad. Estos breves instantes de intercambio, aunque fugaces, le brindaron un frágil consuelo, un soplo de humanidad en este mundo donde todo parecía controlado. Pero la atención del señor Dubois fue captada. Sentado cerca, había escuchado el susurro extranjero. Su rostro se endureció al instante. Sus ojos penetrantes se clavaron en los de Mei Lin, y un profundo ceño fruncido oscureció su mirada. Con un gesto brusco, le hizo una seña a la joven para que se acercara. El murmullo de la conversación casi se desvaneció a su alrededor, como suspendido en ese tenso momento. Señora, dijo con una voz fría, casi metálica, aquí en Francia hablamos francés. ¿Por qué habla chino delante de sus clientes? La conmoción de ese comentario resonó en la mente de Mei Lin. Sorprendida, bajó la mirada, el corazón le latía con fuerza. Su voz tembló. Esa fue una conversación personal, disculpe. Pero el señor Dubois, sin dejar lugar a la discusión, replicó en un tono cortante, teñido de desdén, no pago para escuchar idiomas extranjeros. Es una falta de respeto. En ese momento, el dueño del restaurante, que hasta entonces había guardado silencio, se acercó y miró con cautela al multimillonario. En voz baja y calculadora, dijo, Mei Lin, debemos cuidar nuestra imagen. Ese tipo de actitud no es apropiada aquí. La mirada de Mei Lin se llenó de tristeza mezclada con injusticia. Sintió, más que nunca, la fractura invisible entre ella y el mundo del que soñaba formar parte. A la mañana siguiente, Mei Lin fue citada a la oficina del director, una sala de decoración sencilla con una atmósfera pesada, casi gélida. Se le encogió el corazón al cruzar la puerta. Sentado tras su amplio escritorio de madera pulida, el rostro del director permanecía impasible, casi distante. A su lado, un asistente tomaba notas con una neutralidad que no presagiaba nada bueno. Mei Lin, siéntate, comenzó el director con voz fría pero mesurada. Obedeció,
intentando controlar la oleada de estrés que crecía en su interior. Hubo un momento de silencio, y luego el director habló bruscamente. Tras revisar los hechos y las denuncias recibidas, lamentamos informarle que su contrato de trabajo queda rescindido, con efecto inmediato. Mei-Lin sintió que se le cortaba la respiración. «Pero, ¿por qué?», susurró, intentando comprender, mientras las lágrimas amenazaban con brotar. El gerente continuó, sin un rastro de empatía: «La razón oficial es una falta de disciplina y profesionalismo. Responder en un idioma extranjero delante de los clientes viola nuestra política interna y perjudica la imagen del establecimiento». Quedó atónita. Ninguna advertencia, ningún intento de diálogo, solo un veredicto inapelable. Mei-Lin se dio cuenta de que no era su competencia ni su trabajo lo que se ponía en duda, sino algo más profundo: ella misma, su identidad, su humanidad. Devastada, salió de la oficina, aplastada por el peso de la injusticia. En su mente, se alzaba un muro invisible pero impenetrable, el del racismo cotidiano. Este racismo insidioso, a veces silencioso, pero siempre brutal en sus consecuencias. Pero Mei-Lin no estaba sola. Rápidamente, sus colegas, conmocionados por la decisión, expresaron su apoyo. Algunos clientes fieles, que habían apreciado su amabilidad y profesionalismo, alzaron la voz y denunciaron el despido arbitrario. Las redes sociales se volvieron locas. Los internautas publicaron testimonios, fotos y vídeos apoyando la causa de Mei-Lin. La etiqueta #Justicia para Mei-Lin se viralizó, movilizando a una amplia audiencia en torno a esta flagrante injusticia. Una camarera despedida por hablar su lengua materna, preguntaban indignados los mensajes, mezclando ira, tristeza y esperanza de cambio. Grupos de derechos de los trabajadores, las minorías y los migrantes se movilizaron. Contactaron a Mei-Lin y le ofrecieron asistencia legal y mediática, decididos a que esta historia se escuchara más allá de una simple noticia. Al poco tiempo, Mei-Lin fue invitada a participar en varios programas de televisión y radio. Con valentía, compartió su experiencia, el dolor sordo de ser rechazada no por lo que hizo, sino por quién era. Habló de sus raíces, su idioma, su conexión vital con su familia en China y su necesidad fundamental de ser respetada en su dignidad. Su historia conmovió a miles de personas, que se identificaron con esta lucha contra la discriminación cotidiana, aquella que muchas veces pasa desapercibida pero que destruye vidas. Por su parte, el señor Laurent Dubois, ahora en el centro de la controversia, optó por el silencio. Evitó a los medios de comunicación y delegó la gestión de la crisis en sus asesores. Pero el daño ya estaba hecho. Su imagen de gran empresario quedó manchada ante la opinión pública. Los llamamientos a boicotear sus empresas proliferaron en línea. Sus socios comerciales expresaron reservas, temiendo que el asunto manchara su propia reputación. Esta onda expansiva obligó a la dirección del restaurante a realizar declaraciones públicas, prometiendo medidas para combatir la discriminación, aunque para Mei-Lin, el daño ya estaba hecho. Más allá del profundo dolor que la había conmocionado, Mei-Lin tomó una decisión: no permitiría que la injusticia la aplastara. Cada lágrima, cada sentimiento de humillación, se transformó en una nueva fuerza interior, una férrea determinación de que se reconociera su sufrimiento, no un simple error, sino una discriminación insidiosa, una negación de su identidad. Con la ayuda de un grupo de abogados especializados en derecho laboral y antidiscriminación, inició un audaz proceso legal. La lucha sería larga y llena de desafíos, pero Mei-Lin estaba preparada. Los abogados la ayudaron a documentar cada detalle, recopilar testimonios y pruebas, y a construir un caso sólido basado en la discriminación lingüística y racial. El caso rápidamente adquirió proporciones inesperadas. Lo que comenzó como una dolorosa experiencia personal se convirtió en un poderoso símbolo, un espejo para la sociedad. En un país que se enorgullecía de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿cómo era posible que alguien aún fuera excluido o castigado por su idioma o sus orígenes? En las semanas siguientes, estallaron manifestaciones espontáneas frente al restaurante. Grupos de ciudadanos, activistas, sindicalistas, estudiantes e incluso profesionales de otros sectores acudieron para mostrar su solidaridad. Carteles coloridos mostraban lemas como «Respeto a todas las lenguas», «No al racismo cotidiano» y «La diversidad, la riqueza de Francia». Estas reuniones, impregnadas de una vibrante energía colectiva, trastocaron las costumbres y perturbaron la tranquilidad de algunos.
La prensa local y nacional comenzó a cubrir los acontecimientos, dando voz a quienes no la tenían y arrojando luz sobre las sombras de la discriminación invisible, a menudo minimizada o ignorada. Las redes sociales amplificaron esta dinámica. Influencers y figuras públicas se posicionaron, multiplicando los llamados a la tolerancia y al reconocimiento de los derechos culturales y lingüísticos. El debate trascendió el caso de Mei Lin y cuestionó el lugar de las minorías en los negocios, la tolerancia en los espacios profesionales y la riqueza de un mundo globalizado. Mei Lin, por su parte, se convirtió en una figura emblemática de esta lucha. Invitada a conferencias y mesas redondas, testificó con una autenticidad conmovedora. Su voz, inicialmente tímida y frágil, se volvió clara y firme. Habló de lo que significaba para ella hablar chino, este idioma como un vínculo íntimo con su familia, sus raíces, su identidad más profunda. Explicó cómo fue perder su trabajo, no por mala praxis profesional, sino por el miedo que su presencia y su idioma despertaban en algunos. No se puede separar al ser humano del idioma que porta, dijo. Cuando rechazas un idioma, rechazas una cultura, una historia, una parte de la persona. Cada intervención de Mei Lin resonó más allá de los muros, conmoviendo a quienes habían sido marginados o silenciados por sus diferencias. Su lucha se convirtió en la de una multitud, un llamado a la apertura y al respeto mutuo. Tras varios meses de intensos debates, marcados por tensas audiencias, testimonios conmovedores y complejos análisis jurídicos, el tribunal finalmente emitió su veredicto. El tribunal reconoció inequívocamente que Mei Lin había sido víctima de discriminación, basada no solo en su lengua materna, sino también en su origen étnico. Esta sentencia no solo representó una victoria personal para Mei Lin, sino también un paso importante en el reconocimiento del racismo cotidiano en el ámbito laboral. Se ordenó al restaurante pagar a Mei Lin una indemnización sustancial por el daño moral y profesional sufrido. Además de la compensación económica, el tribunal ordenó al establecimiento revisar a fondo sus políticas internas. Esto requirió implementar capacitación obligatoria sobre diversidad cultural y antidiscriminación, garantizar un entorno laboral verdaderamente inclusivo y establecer un comité de seguimiento para supervisar estas nuevas medidas. Tras la sentencia, el dueño del restaurante, que hasta entonces se había refugiado en el silencio o la negación, se vio obligado a romper su silencio. Durante una rueda de prensa retransmitida por varios medios de comunicación, ofreció disculpas públicas. Ahora reconocemos que el miedo a los extranjeros y el racismo inconsciente guiaron una decisión profundamente injusta. Lamentamos sinceramente el daño causado a la señora Mei Lin y nos comprometemos a aprender de esta experiencia para no repetir jamás tales errores. Estas palabras, aunque tardías, tuvieron un fuerte impacto, disipando parte de la amargura que dejó esta dura experiencia. Allanaron el camino para un diálogo más abierto sobre temas de diversidad e inclusión, que a menudo se habían evitado en este entorno altamente codificado. Liberada del peso de la injusticia, Mei Lin recuperó gradualmente la confianza en sí misma. Pero no quería que su lucha quedara en un caso aislado. Impulsada por una renovada fuerza, decidió crear una asociación dedicada a defender los derechos de los trabajadores migrantes y a promover la diversidad cultural en las empresas francesas. Esta asociación se convirtió rápidamente en un espacio de apoyo, escucha y acción. Mei Lin organizó talleres, sesiones de capacitación y reuniones entre empleadores y empleados, y abogó por un mayor reconocimiento de los idiomas y las culturas en el ámbito laboral. Compartió su historia, sus dificultades y sus esperanzas para inspirar a otros a luchar contra la discriminación. La historia de Mei Lin, nacida de una cruel injusticia, se convirtió en una fuente de esperanza y cambio. Demostró que, incluso frente al miedo y el rechazo, era posible levantarse, luchar y cambiar de actitud. Su lucha desencadenó un movimiento más amplio, un despertar colectivo que desafió las actitudes tradicionales y obligó a repensar el lugar de la diversidad en la sociedad. Mei Lin, quien comenzó como una modesta camarera, se convirtió en una voz respetada, un símbolo de resiliencia y dignidad. Una tarde de otoño, varios años después de la tormenta que trastocó su vida, Mei Lin entró en un elegante restaurante en el corazón de la ciudad. Este espacio moderno y cálido, bañado por una luz tenue, encarnaba una visión diferente de la gastronomía, una donde la hospitalidad, la diversidad y el respeto se fundían en armonía. Mei Lin, ahora directora de una ONG reconocida por defender los derechos de los trabajadores migrantes y promover la diversidad cultural en el ámbito laboral, recorría los pasillos del restaurante con una serenidad renovada. Su paso seguro y tranquilo delataba años de lucha, dudas, pero sobre todo, victoria y transformación.
Al fondo del salón, su mirada se cruzó con la de un joven camarero que se movía con diligencia. El hombre, de origen extranjero, hablaba en voz baja en su lengua materna con un colega, su acento delataba su timidez. Este breve intercambio en un idioma extranjero dibujó una leve sonrisa en los labios de Mei Lin. Recordó sus propios momentos de angustia, de soledad, de miedo a ser juzgada por quien era, por lo que decía. Acercándose lentamente, inició una conversación, hablándole en francés, pero sin olvidar nunca incluir algunas palabras en su propio idioma, para que él pudiera sentir el puente invisible entre ellos. Le contó un poco de su historia, sus luchas, pero sobre todo, lo que había aprendido, que toda voz, toda lengua, toda cultura tenía derecho a existir, a ser escuchada, a ser respetada. En sus ojos brillaba una profunda certeza, la verdadera riqueza de un país no residía en sus grandes fortunas ni en sus majestuosos edificios, sino en el mosaico vivo de sus diferencias respetadas, compartidas, amadas. El joven camarero, animado por su amabilidad, encontró la fuerza para hablar con más libertad, para llevar con orgullo su herencia, para soñar con un futuro en el que nunca más se vería obligado a silenciar una parte esencial de sí mismo. Esa noche, en aquel restaurante, más allá de los platos refinados y los gritos en varios idiomas, se escribía una nueva historia. La de una sociedad que aprendía, poco a poco, a acoger a los demás no como extraños, sino como hermanos.